Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ese es nuestro texto de hoy. Es un texto bien profundo. Es un texto bien profundo. Voy a intentar hacer algo en lo que no soy muy bueno, que es hablar de muchas cosas muy rápido. Soy muy bueno en hablar de una cosa mucho rato, no soy muy bueno de muchas cosas por poquito tiempo. Pero lo que quiero que veamos es, en este versículo, primero vamos a ver los hechos que tiene este versículo, ¿ok? Las cosas que no son ficción, que no son hechos, lo que hay ahí. Y después vamos a ver cómo estos hechos se relacionan con nuestra vida, lo que eso implica, ¿ok? Y al final vamos a intentar que esas implicaciones tengan un sentido para nuestra vida un poquito más práctico, ¿ok? La resurrección del Señor no es una cosa que nosotros sabemos y ya como una historia, ¿ok? La resurrección del Señor es la piedra angular del cristianismo. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, entonces todo lo que nosotros creemos de Él y del Nuevo Testamento no sirve. ¿Ok? Sí, repito ahí y subrayo, sí Él no hubiese resucitado, pero Él resucitó. ¿Ok? Y como Él resucitó, eso tiene implicaciones para lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos y cómo vivimos. ¿Sale y vale? Entonces, primero, vamos con los hechos, ¿ok? Dice el versículo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Primer hecho, vamos a enlistar 4. ¿En segunda de Timoteo 8? Sí, capítulo 2, versículo 8. ¿Estamos bien? Primer hecho, el nombre que se le da a Jesús. Pablo lo llama Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Jesús o Jesucristo es un nombre compuesto o es un título compuesto. Tiene el nombre del Señor Jesús, que significa Salvador, y tiene Cristo ahí, que es la traducción para el hebreo Mesías. Mesías significa ungido. ¿Y qué es un ungido? En el Antiguo Testamento a una persona se le ponía aceite en la cabeza para ordenarlo como profeta o como sacerdote o como rey. ¿Ok? Esos eran los ungidos, les ponían aceite en la cabeza para eso. Cuando había un nuevo profeta le ponían aceite en la cabeza, cuando era ordenado un sacerdote le ponían aceite sobre la cabeza. ¿Ok? Cuando había rey, profeta, sacerdote, en esos tres. ¿Sale y vale? De hecho, no sé si recuerdan la historia del rey David, cuando va Samuel a buscarlo y lleva un cuerno con aceite, y cuando lo unge, le pone aceite en su cabeza y lo proclama rey. Bueno, esos son los tres. Pero con el Señor Jesús es un poquito distinto, porque el Antiguo Testamento tenía una profecía de que había uno, el cual Dios mismo ungiría. Y ese que sería ungido por Dios sería quien traería el reino de Dios al mundo. Este es el Señor Jesús. Entonces, siendo Él el ungido, el escogido de Dios, ha sido puesto para nosotros, para traernos salvación. Y como dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo hace eso. Esa fue la misión de la vida del Señor aquí, salvar a los perdidos. Y Dios lo escogió y lo ungió para llevar a cabo esa función. ¿Ok? De hecho, el mismo Señor Jesús cumple esas tres mismas funciones del Antiguo Testamento. Él es el profeta que nos mostró a Dios tal cual Él es. De hecho, la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él nos enseñó a Dios tal cual es. Él es el profeta que intercedió por nosotros el sacerdote que intercedió por nosotros delante de Dios. Y asimismo, Él es el rey. Él es el rey verdadero de Israel. ¿Ok? El Señor Jesús es este ungido. Él es el Salvador. Hecho número 2. Jesucristo realmente era un hombre. ¿Ok? Te vas a decir, bueno, ¿y por qué eso es importante? Bueno, pues porque el texto lo dice, número 1, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David.
O sea, Jesús tuvo abuelitos y tuvo papás, ¿ok? Él no era un marciano. Algunos creen, les digo esto porque que Jesús es un hombre, porque algunos creen que Jesús era algo así como una especie de superhombre. O sea, una persona que tenía, sí, pues aparecía como nosotros, tenía nuestra imagen, pero él por ser Dios tenía una vida más fácil. Que él no sufrió tanto como nosotros, o que él no fue tan tentado como nosotros, o que él no fue tan débil como nosotros. Y la verdad es que el Señor Jesús fue un hombre como nosotros. Si es verdad que él tiene la naturaleza de Dios, sí, 100%, pero al mismo tiempo él es 100% hombre. Él nunca usó su poder para hacer su vida más fácil. Él vivió aquí con nosotros, sujeto a las mismas cosas que nosotros, pero algo que es maravilloso es que él nunca hizo nada incorrecto. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque yo sí creo que hay cierta razón en pensar que él no fue tentado como nosotros. Él fue tentado más y más fuerte. Porque nosotros, ninguno de nosotros hemos sido tentado al punto de tener que ofrecer nuestra vida por eso. Ni fuimos tentados por el mismo Satanás como el Señor Jesús, ni tampoco fuimos siendo tentados con el mismo ímpetu y con la misma fuerza, ni tampoco como Él todo el tiempo. Así que el Señor Jesús fue mucho más que nosotros, pero aún así Él nunca hizo nada incorrecto. Aunque Él es Dios mismo, nunca usó su poder para vivir una vida más fácil y sin tentaciones. Y aún así lo hizo bien. ¿Cuán asombroso es este hecho, no creen? De que el Rey de todo, el Rey del universo, el creador y el sustentador de todo, como dice Hebreos, humildemente se sometió a vivir bajo las mismas condiciones que nosotros. En trabajo, en dolor, en fatiga y todo el peso de lo que eso implica. Sin equivocarse. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Entonces el Señor Jesús es realmente un hombre. Hecho número 3. Él de verdad murió. ¿Ok? Dice el versículo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cómo va a resucitar a alguien que no ha muerto? ¿No? Entonces, Él verdaderamente murió. Cualquier historiador serio nunca va a negar que el Señor Jesús murió. ¿Ok? Eso es plenamente aceptado por mucha gente. Yo no quiero decir mucho acerca de la muerte del Señor Jesús, simplemente quiero repetir lo que escribió el señor Spurgeon hace algunos años. Escucha esto, porque a mí se me hizo de lo mejor que leí esta semana. Spurgeon dice, Él, quien era divino y por lo tanto inmortal, se sujetó a la muerte. Él, cuya naturaleza humana estaba entrelazada con la omnipotencia de su naturaleza divina, accedió gustosamente y voluntariamente a someterse a la espada de la muerte. Él, quien era puro y perfecto y por lo tanto no merecía la muerte, la cual por cierto es la paga del pecado, por nuestro bien aceptó entregarse para morir. Él de verdad murió. Y eso es sorprendente. Que Él haya muerto, y si nosotros pensamos un poquito en lo que eso significa y en lo que eso implica, las implicaciones son astronómicas, o sea, son muy grandes. Hecho número 4. Él verdaderamente, literalmente resucitó. Dice el texto, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahora, les repito, este es un hecho histórico, esto no es una leyenda. Él, por su propio poder, que es el poder del Padre, que es el mismo poder del Espíritu, volvió a vivir. Esto es lo que nosotros debemos de enseñar a las personas sin temor y lo que siempre debemos estar preparados para defender. Porque el problema que tiene el mundo con Jesús no es que Él haya muerto. El problema que tiene el mundo con Jesús es que Él haya resucitado. Ellos no creen eso. Ese es su pecado. Ese también ha sido nuestro pecado porque el cual Dios nos perdonó y que ahora ya por su gracia creemos. Ese es su pecado y el de nosotros.
Pero mira, hay razones que nosotros tenemos para creer en la resurrección de Jesús. Aparte de las bíblicas, yo creo que la palabra de Dios es suficiente. Pero hay otras razones que también nos ayudan a entender. Porque nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe no es como dicen las personas, que la fe es simplemente así como que cerrar los ojos y taparnos las orejas y decir, no oigo, no oigo, no oigo, yo creo, yo creo, yo creo. Y seguir así, ¿no? Eso no es fe. ¿Ok? Algo así. Bueno, miren. No vale así. Y ese es nuestro pecado, y es el pecado del mundo, ha sido nuestro pecado, perdón, y es el pecado del mundo, porque Dios nos ha dejado en su palabra lo que es verdad, y porque Él ha dejado muchas evidencias para que lo creamos, y aún así no lo creemos, ¿ok? Tomamos el testimonio de Dios como mentira, y eso es muy grave. Ahora, yo quiero compartir 3 razones para ayudarte, 3 razones muy básicas para ayudarte a entender que el Señor Jesús verdaderamente resucitó. Y primero es el testimonio de los que le vieron, ¿ok? Nosotros tenemos el testimonio de personas como el apóstol Pablo, que jamás en la vida podríamos haber dicho que alguien como Pablo iba a creer en el cristianismo, mucho menos en Jesús, y él dice haberlo visto. Está el testimonio de muchas otras personas, entre ellos los discípulos y otras 500 personas más, ¿ok? O sea, hay personas que lo vieron, y eso está registrado en el Nuevo Testamento, ¿ok? Hecho número 2, la tumba vacía. El año pasado estaba hablando con un hombre en internet y él le decía, una evidencia de que Jesús resucitó es la tumba vacía. Y él me decía, ¿pero cuál tumba? En Israel hay un chorro de tumbas y los católicos dicen que la tumba de Jesús es allá y los cristianos dicen que la tumba de Jesús es acá y los otros dicen que la tumba de Jesús es allá. Y Jesús no está en ninguna. Le digo, me dice, ¿no crees que eso es una mentira? Le digo, ¿no crees que eso refuerza más lo que yo te estoy diciendo? No importa si es una tumba o si son 20. Jesús no estaba en ninguna. No estaba en ninguna. Entonces la tumba vacía es otro argumento que nosotros tenemos a favor. Y la tercera, el cambio de la mentalidad de los apóstoles. Tal vez tú podrías pensar, como muchas personas, que los apóstoles creían así ciegamente en Jesús, ¿no? Y que si Jesús les decía salta, ellos saltaban. Pero la verdad es que no. Los apóstoles, muchos no creían. Job nos acaba de recordar hace ratito, ¿no? Que Tomás, incluso habiendo escuchado del Señor todo lo que él había dicho, ¿qué dijo Tomás? Job nos decía hace ratito, hasta que yo no vea sus manos y hasta que yo no vea su costado, yo no creo. Tomás lo vio y al verlo dijo, Señor, mi Señor y mi Dios, y se postró delante de él y lo adoró. Lo mismo pasó con otros apóstoles. De hecho, algo que me gusta mucho es que la Biblia no esconde los errores que hay en los apóstoles. Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 17, si ustedes conocen esa parte, ya es el cierre de Mateo, cuando Jesús les da la gran comisión y asciende al cielo. La Biblia dice que los apóstoles lo estaban mirando e incluso en ese momento algunos de ellos todavía dudaban. Eso es lo que dice Mateo 28, 17. Dudaban que Él fuera el Señor. Todo eso cambió. Al final de sus días y después de haberlo visto, los apóstoles son otra gente. O sea, ellos están dispuestos a morir con tal de defender la verdad de que Jesús había resucitado. O sea, ellos no son hombres tontos, ellos no son hombres que se los hacen tontos rápido. Ellos no eran hombres que como borregos iban y seguían todo. Ellos pensaban. Ellos tenían dudas en su mente y esas dudas fueron despejadas cuando ellos vieron al mismo Señor Jesús estar delante de ellos, comer con ellos y estar con ellos. Entonces ese es otro argumento a favor. Y ahora, decía hace ratito mi tía que Willis decía que el Domingo de Ramos era lo más importante porque Jesús se mostró al mundo como quien realmente es. No sé, hay muchas cosas importantes en el Evangelio. La encarnación es una, que Dios mismo se ha hecho hombre y haya nacido. Los ángeles llenaron el cielo cantando de lo glorioso que eso era. La muerte del Señor Jesús
también es importantísima. Sin la muerte del Señor Jesús la salvación no sería posible. Pero es la resurrección el fundamento sobre el cual descansa nuestra fe y sobre el cual descansa el Evangelio mismo. Mira lo que dice ahí en nuestro versículo. Dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. ¿Por qué Pablo usa la resurrección? ¿Por qué no dice acuérdate de Jesús el que murió conforme a mi Evangelio? ¿Por qué no dice acuérdate de Jesús el que nació en Belén conforme a mi Evangelio? ¿Por qué usa especialmente la resurrección? Bueno, yo creo que la respuesta está en 1 Corintios 15. Por favor, búscalo, ¿sí? Y yo te animo a, cuando estés en casa, volverlo a leer y profundizar en eso y pensar en lo que el apóstol Pablo está diciendo. 1 Corintios 15. Y vamos a leer el versículo 12. Eso que está haciendo don Julio me parece excelente. Si tú no lo encuentras rápido, apúntalo. Y luego lo ves en tu casa ya más despacito. 1 Corintios 15, 12. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? Mira, dice así: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección entre los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, ¿no? ¿Saben lo que es vano? Hueco, así, no tiene sustancia, no trae nada dentro, ¿ok? Puro aire. También es vana nuestra fe. Y entonces somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados, y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues somos las personas más dignas de conmiseración ahí, dice, o sea, somos las personas más dignas de lástima en el mundo. Si Cristo no resucitó y nosotros estamos esperando en Él, pues estaríamos perdidos, ¿no? Seríamos los más dignos de lástima. Las personas pueden decir, pobres cristianos, están creyendo una mentira, como en el ratoncito Pérez, o no sé, ¿me explico? O como en el conejo de la Pascua. O sea, ahorita que pasó Job me acordé de cuando estaba en el kinder y le dijo a los niños que Santa Claus no existía y todos, ¡ah! ¿Ya? ¿Ya? O sea, eso pasaría con nosotros, ¿estás de acuerdo? Sí, pobrecitos cristianos andan ahí creyendo un cuento. Sí, Jesús no resucitó. Sí, Jesús no resucitó. Y eso es lo importante para nosotros. Pero mira el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y luego el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, seríamos los más dignos de lástima si no lo hubiera hecho, pero sí resucitó. Sí resucitó. ¿Ves? El mismo apóstol Pablo está diciendo ahí que el Señor sí ha resucitado de los muertos. Y estos son los 4 hechos que nosotros tenemos aquí. Que nosotros tenemos a este ungido Salvador, que es un hombre, ¿ok? Que murió, verdaderamente murió, y que verdaderamente resucitó. Esos son los 4 hechos que tenemos delante de nosotros. Ahora, ¿qué implican esos hechos para mí? ¿Ok? ¿Eso para mí qué me afecta o cómo? Bueno, de varias maneras. 1. Primero, es la prueba para nosotros de que de verdad hay otra vida. Las personas dudan de si de verdad pasa algo después de morir o si lo único que tenemos en nuestra vida está aquí en la tierra.
pero Jesús resucitó literalmente, verdaderamente resucitó. Y si Jesús resucitó, entonces no hay duda de que hay otra vida después de morir. ¿Sí? Eso para nosotros nos da mucha esperanza, incluso en la muerte. Porque el mismo Señor Jesús dijo, si recuerdan en Juan 14, en el versículo 2 y 3, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Incluso en la muerte nosotros podemos tener esperanza de que la muerte no es todo, no es todo. No nos acabamos y nos extinguimos y ya dejamos de ser. Eso es lo primero. Entonces, nosotros tenemos esperanza, pero al mismo tiempo nosotros debemos de ir con las demás personas con urgencia a decirles que hay otro estado después de morir y que si ellos mueren en sus pecados, ellos irán al infierno. ¿Ok? Porque hay algo más después de la muerte. Esa es la primera cosa, es lo que implica para nosotros. ¿Ok? Debemos de recordar que hay una vida después de morir. Número 2. Es la prueba de que todo lo que el Señor Jesús había dicho era verdad. Y aquí sí me quiero parar un poquito. Ahora, saber que lo que Jesús decía era verdad era comprobable desde su ministerio, ¿ok? No sé si recuerdan en Juan 3, cuando Nicodemo se acerca en la noche con el Señor Jesús, le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque no hay persona que pueda hacer lo que tú haces si el Señor no está con él. Entonces, desde antes de morir y antes de resucitar, las personas ya sabían que Jesús era especial de algún modo muy profundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira, por favor acompáñame a Mateo 12. Mateo 12. Y quiero que veamos lo que está pasando aquí. ¿Se acuerdan que les dije que el Señor en el Antiguo Testamento prometió un ungido especial? Esa información es importante para nosotros aquí ahora. Y les voy a decir por qué. Mira el versículo 22 y 23. 12, 22 y 23. Aquí está el Señor Jesús y entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el que Dios nos prometió? Que traería el reinado de David para siempre. O sea, la gente al ver a Jesús, ¿qué empezaba a decir? Este probablemente es el ungido que Dios nos prometió. ¿Ves? Y el 24 nos empieza a decir que entonces los fariseos, viendo esto, le decían, bueno, este no echa demonios por el poder de Dios, este echa fuera demonios por el poder de Satanás, el poder de Belcebú, dice ahí específicamente en Mateo. Y entonces Jesús con mucha paciencia les explica y les dice, miren, todo reino dividido no prospera. O sea, no, va a perecer, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, pues Satanás está dividido contra él mismo. Y en el versículo 28 dice Jesús, pero, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. O sea, Jesús básicamente les estaba confirmando, ajá, yo soy ese que tú estás pensando. Yo soy ese prometido, yo soy ese salvador que Dios había de ungir. Si yo echo los demonios por poder de Satanás, sería una tontería, o sea. Pero si yo lo hago por el poder de Dios, entonces ciertamente el reino ha venido a ustedes. Y Jesús se muestra a ellos. Y en el versículo 38, los fariseos le dicen, junto con algunos de los escribas, Maestro, déjanos de ver de ti una señal. Se acabo de hacer una señal, amigo. Ajá. Y todavía ellos, con mucha testarudez, con mucha terquedad, le dicen, Maestro, déjanos ver una señal.
Y en el versículo 39 les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esta señal? Versículo 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ya? Y dice el Señor Jesús: los de Nínive y la reina del sur van a venir y los van a juzgar a ustedes porque ustedes no creen. Pero la única señal que les iba a dar era la señal de Jonás. ¿Por qué esa? ¿Por qué esa señal? Bueno, supón que Jesús no hubiera resucitado. Suponlo un momento. ¿Cómo podríamos creer que Él tenía la misión de salvar al mundo del pecado y de la muerte si Él está muerto? ¿No? ¿Cómo nosotros creeríamos en su divino poder? ¿Cómo nosotros podríamos pensar que de verdad agradó a Dios en todo lo que Él hizo y que pudo satisfacer todo lo que la justicia de Dios exigía? ¿Cómo podríamos hacerlo? Si Jesús estuviera muerto, eso significa que Él sí pecó, porque está establecido, dice Ezequiel 18, que el alma que pecare debe de morir. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es que es muerte. Y si Jesús estuviera muerto, entonces él estaría tan necesitado de un Salvador como tú y yo. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría esperanza para el pecador. Pero Él resucitó. ¿Y eso qué significa? Ve a Romanos 1. A Romanos 1, versículo 4. Voy a leer desde el 3. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ves? El Señor Jesús demostró que Él era todo lo que dijo ser cuando resucitó. Las personas les dijo: danos una señal de que de verdad eres tú. Déjanos ver de que tú sí eres el escogido. Déjanos ver de que tú sí eres el Mesías. Y Pablo ahí dice en Romanos 1 que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu y de la resurrección de los muertos. Entonces, tú vas a decir: bueno, no entiendo mucho eso. Bueno, mira, date cuenta que el texto no dice que Él fue hecho Hijo de Dios. Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Tú vas a decir: no le entiendo. Ejemplo. Imagínate que una vez vayas tú a la escuela donde yo trabajo y que nos presenten. A veces hacen eso en la escuela. Cuando van muchas personas nuevas, presentan a los maestros y que me digan, y que te digan: miren, él es el profesor Carlos, está a cargo de quinto año en el área de inglés. Y entonces, bueno, pregunta: ¿eso me hizo el maestro de quinto grado? Yo ya lo era. Simplemente fue declarado públicamente lo que yo soy. Lo mismo pasó con la resurrección. El Señor Jesús no fue hecho Hijo de Dios por la resurrección. Él ya lo era. Nada más que nosotros podemos ver su divinidad y su poder, y que de verdad era lo que Él dijo ser. ¿En qué momento? En el momento de la resurrección. De hecho, Juan, en el capítulo 2, en el versículo 18 y 19, cuando Jesús limpia el templo la primera vez, los fariseos otra vez y los escribas van y le dicen a Jesús: ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿A quién te crees tú para venir a mandar en el templo de Dios? Y el Señor Jesús les dice: bueno, pues para que sepan quién soy yo, ustedes tumben el templo. Yo lo reconstruyo. Tumben este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Y ellos, sin entender, decían: lo construyeron en 40 años, ¿tú lo vas a hacer en 3? Pero como estudiamos en Marcos, él hablaba de qué?
de su propio cuerpo. Él demostró que tenía toda la autoridad en el universo. Que Él era Dios mismo cuando resucitó de entre los muertos. La muestra de su autoridad sobre todo, de todo lo que Él dijo. Perdón, de que era verdad todo lo que Él dijo, está ahí en la resurrección. ¿Ok? Entonces eso está interesante. Bueno, esa es la segunda cosa que implica para nosotros, ¿ok? La tercera cosa. Entonces, primero, prueba que hay otra vida. Segundo, todo lo que Él dijo sobre sí mismo es verdad. Número 3, que su sacrificio fue aceptado por Dios. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo, Él dijo, consumado es. Y cuando Él resucitó, nosotros entendemos que Él de verdad pagó todo lo que la justicia de Dios exigía. Porque les repito, si la paga del pecado es muerte y el alma que pecare debe de morir, entonces, ¿cómo es que Él sufrió como pecador y vive? Bueno, pues porque no se encontró delito en Él. Dios no sigue haciéndolo pagar a Él por lo de nosotros. Él de verdad ya pagó todo. Y porque pagó todo y Él ha sido encontrado inocente, Él ahora vive y vive para siempre. Y también todos los que creen, como bien hace ratito nos decía don Julio, están libres de cualquier acusación que se ha hecho a cargo de nosotros por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Quiero que revisemos nuevamente Romanos. ¿Puedes regresar a Romanos? O si estás ahí, por favor, ve a Romanos 8:33. Porque la resurrección no simplemente es una doctrina o una historia que nosotros debemos de saber. Esto es lo que estoy intentando que entiendas. Que la resurrección tiene implicaciones para nosotros fuertes. ¿Ok? Si Jesús es quien dijo ser, y si todo lo que Él dijo que es verdad, y si hay otra vida después de la muerte, entonces eso me afecta directamente a mí. Y yo debo de responder a Dios por eso. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que los condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Ves? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, yo quiero que notes que la razón de estar libres de cualquier acusación delante de Dios es que Él resucitó. Él murió y dice, y más aún resucitó. Esa es la razón por la cual nosotros podemos estar libres de cualquier acusación. Es justo como dijo Pablo en Romanos 4:25, y tal vez ustedes no se acuerdan, pero este fue el texto que nosotros usamos el año pasado en Resurrección. 4:25, dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y hemos estado hable y hable de la justificación con Gálatas, ¿verdad? Él fue resucitado para que nosotros fuéramos declarados inocentes, justos, sin culpa alguna. Nuestra justificación se sustenta en la resurrección del Señor. Nuestra inocencia descansa en su resurrección. Y ahora que ya no queda nada por hacer y nada por pagar, entonces nosotros podemos decir que nuestra salvación completa, la salvación de cualquiera que cree, descansa únicamente en lo que Dios ha hecho por esa persona. Jesús fue el que murió, Jesús fue el que resucitó. Y cuán agradecidos deberíamos de estar por eso. Porque mira, la salvación no es 90% Dios y 10% lo que yo ponga. Es más, ni siquiera es 99% Dios y 1% mío. Ni 99.9. Eso no funciona. La salvación es del Señor. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó. Él fue el que puso todo para que tú pudieras ser perdonado y justificado.
Y eso debería de despertar en nosotros profundo agradecimiento. Y la última cosa que todavía tengo dos. Una de las cosas, la cuarta cosa, es que nosotros resucitaremos. Entonces, para hacer un resumen, hay otra vida después de esta. Él es la prueba de que todo lo que Él... la resurrección es prueba de que todo lo que Él dijo es verdad. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Y lo cuarto, que nosotros también resucitaremos. Juan 14:19 dice, estas son palabras del Señor Jesús. Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y luego dice en 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y uno más en 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. O sea, el Señor Jesús fue el primero de todos los que van a resucitar. Y como Él resucitó, entonces nosotros también. Hermanos, yo quisiera pedirles que ustedes profundicen y piensen en la resurrección y que dejen que esto les llene. Dejen, por favor, que su corazón se aferre a esta verdad, porque entonces nosotros vamos a poder mirar al futuro con esperanza. Porque lo mejor que esperamos de la vida no es aquí. No lo vamos a obtener aquí. No lo tenemos aquí. Lo mejor para nosotros siempre está en el futuro. No se sostiene aquí tampoco. Esta verdad nos llena de consuelo incluso cuando vemos a nuestros hermanos partir en el Señor. Él resucitará a los suyos. Estamos seguros de que los muertos vivirán y volverán a vivir para no morir jamás. Todos los que han muerto en Cristo, así será. Y nosotros nos alegramos en eso. Última, ahora sí, nos lleva a vivir con esperanza. Hermanos, el evangelio de este Jesús resucitado es algo maravilloso. Por eso Pablo dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio. Y hace mucho énfasis en la resurrección, porque eso es lo que hace que el evangelio sea evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que hace de las buenas noticias buenas. Si nosotros creemos en este Jesús resucitado, nosotros, mira, lo grandioso del evangelio es que nosotros no vamos como otras personas, a la imagen, a una estatua de un hombre ahí muriéndose. Nosotros vamos con nuestro Jesús que está vivo y que intercede por los suyos. Hermanos, nosotros no rogamos delante de una estatua que no ve ni escucha. Nosotros no confiamos en un profeta muerto como los musulmanes. Nosotros confiamos en el que tuvo poder de hacer que incluso la muerte se echara para atrás. Nosotros tenemos un poderoso Salvador, como dice Lucas. Otra vez el señor Spurgeon escribió algo que quiero compartirles. Dice, aquel que en la muerte venció a la muerte puede con mucha más razón vencer por su vida. Nosotros tenemos un Salvador así. Aquel que venció a la muerte en la muerte. ¿Cómo le hizo? No sé. Pero así de poderoso es. Puede con mucha más razón vencer por su vida. Hermanos, que Jesús llevó el pecado de los suyos y que sufrió el castigo de ellos, los que merecían morir, y que murió por ellos en su lugar en la cruz, habiendo pagado todo lo que ellos debían y todo lo que la justicia de Dios exigía, y que ahora vive salvando y haciendo libres del pecado a todos los que se arrepienten de su incredulidad y creen en Él. Ese es nuestro evangelio. Ese es nuestro evangelio. Porque ha resucitado, es que puede hacer todo esto. Y entonces ahora sí, ¿y esto cómo aplica para ti o para mí? Estas son las verdades que hay
Y esta yo creo que es ya la parte práctica. Y mira, hay una parte práctica porque dice al inicio del versículo, acuérdate de Jesucristo resucitado, ¿cierto? Eso es lo que dice nuestro versículo. Nos haría mucho bien. Yo creo que a todos nosotros nos haría mucho bien recordar esta verdad de que Jesús resucitó. Y nos haría bien profundizar en cada una de las verdades que hay en la resurrección del Señor. No espiritualizarlas, como si fueran una leyenda así mítica, maravillosa. El Señor Jesús de verdad resucitó, literalmente resucitó. Yo no he cubierto todas las verdades que la resurrección tiene, y ya llevo un buen rato aquí. Yo no las he cubierto todas, ni todo lo que abarcan, ni de cerca. ¿Ok? Aún así creo que en nuestra vida todas estas verdades tienen un efecto muy profundo. Y quiero compartirte 3. La primera es que alivia el dolor. Mira, si tienes problemas con tu pecado, si tu pecado te agobia, no fue el que resucitó para tu justificación. ¿No? Si te acusa Satanás, ¿no es el Cristo resucitado el que intercede por nosotros delante de su Padre? Él intercede por nosotros. Si hay enfermedad o muerte, Él es poderoso para vencer a la muerte. Él te ayudará. ¿Te duele algo en lo profundo de tu corazón? Entonces recuerda a Jesús. Al Jesús que vive, que es poderoso, sabio, compasivo, tierno, lleno de amor. Confía en su cuidado y en su infinita capacidad de cuidarte. Confía en Él. Porque no nos acercamos a un Dios que está ahí muerto ni nada de eso. Nos acercamos a un Dios que es poderoso y que está vivo y que nos escucha y que nos cuida. Número 2. Yo creo que si nosotros pensáramos más en la resurrección, tendríamos esperanza incluso cuando no hay esperanza. O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien? Pues morirse, pienso yo. O sea, ya cuando te mueres ya no hay manera, ¿estás de acuerdo? Ya cuando uno se muere ya no hay más que hacer. O sea, ahí se acaba todo. Algunos pobres creen de verdad que la muerte es el descanso que buscan. Y pobrecitos, porque si uno muere fuera de Cristo, la muerte no es el descanso, es el comienzo de una eternidad de dolor. Sin embargo, para aquellos que conocen a Jesús y al Jesús resucitado, incluso en medio de su desesperación, de su dolor, de su frustración, de su llanto, pueden encontrar fuerza. ¿Fuerza en qué? En que Jesús fue levantado de los muertos. Y si Dios pudo hacer algo así, donde ya no había esperanza, pues ¿qué no puede hacer por ti? ¿No? Él ha vencido lo que nadie ha podido vencer. Y solo Él lo ha hecho. Yo creo que cuando nosotros pensamos en la resurrección, nosotros también podemos encontrar esperanza incluso cuando ya no hay nada que hacer. Y número 3, si Él ha vencido, entonces Él vencerá y seguirá venciendo. Mira, cuando Él ya había muerto, siendo humillado y su cuerpo había sido puesto en la tumba, ya habían pasado días de su muerte. O sea, biológicamente, el Señor Jesús, biológicamente, debiera haberse estado descomponiendo. No sé si esa oración es gramaticalmente correcta, pero debió de haberse estado descomponiendo. ¿Cierto? O sea, ya no había mucho que hacer. Su cuerpo, según las leyes naturales, ya estaba mal. Su tumba, o sea, ya estaba resguardada por los soldados romanos. No, eso ya era el fin. O sea, no debieron de haberse ya dado por vencidos. O sea, ya estuvo, ¿no?
De hecho, fue lo que algunos de sus discípulos hicieron. Se regresaron a su trabajo. O sea, ellos dijeron, bueno, ya se acabó todo este asunto. Pero si Él ha vencido, incluso en esa circunstancia, donde ya no había más que hacer, donde ya todo estaba bien perdido. Si Él ha vencido ahí, entonces, lo que puede hacer contigo y conmigo todavía es, o sea, no, es algo que nosotros deberíamos de esperar con expectación, ¿no crees? Si Él ha vencido, entonces síguelo, no te apartes de Él. Síguelo y vencerás tú también. Él está vivo y prometió estar contigo hasta el fin. Eso nos anima mucho a los que estamos cansados. Si Él ha vencido y vencerá, entonces ten confianza en Él. Vive en Él. Camina cerca de Él. Búscalo. Como dice la palabra de Dios, fortalezcanse en el poder de su fuerza. Esta fuerza que es tan grande que puede echar la muerte para atrás.